Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a tratar de empezar con amplificadores operacionales dando un primer panorama, lo que probablemente sea un repaso para ustedes, pero bueno, vamos a dar un pequeño panorama de lo que son los amplificadores operacionales. Estos amplificadores reciben ese nombre debido a que en una época se los utilizaba para resolver operaciones matemáticas, donde quiera que fueran necesarias, resolver esas operaciones matemáticas de un modo analógico. Eh, en cierta época, se usaba la computación analógica para calcular distintas cuestiones, para resolver distintas operaciones. Eh, los amplificadores que hacían posible esos cálculos se llamaban amplificadores operacionales y de ahí viene el nombre con el que lo conocemos hoy en día. Estos amplificadores por lo general tienen una cierta cantidad de características que lo hacen especialmente útiles justamente para resolver este tipo de tareas. Eh, en especial la alta ganancia y el hecho de que estén acoplados en continua, que acá damos una pequeña definición que después ampliaremos con otras características más. Pero bueno, aunque hoy en día no se usen principalmente para hacer cálculos, bueno, siguen recibiendo ese nombre. Todos conocemos el empaquetado de la cápsula en la que vienen los amplificadores operacionales con este aspecto, ¿no? Este es el famosísimo 741, que es uno de los amplificadores operacionales, uno de los primeros y también uno de los más famosos y más usados, que suele venir en un empaquetado así o en otros, pero bueno, este es el más popular. Este es el empaquetado y este de acá es el símbolo del operacional, ¿no? Tenemos las dos tensiones de alimentación, positiva y negativa. A veces la tensión negativa puede ser cero, depende de qué clase de operacional sea. Y después dos entradas, ¿no? Dos entradas, B más y B menos. Eh, la entrada B más es la entrada no inversora. La entrada B menos se conoce con el nombre de entrada inversora. Y por supuesto Bout es la tensión o la terminal de salida, o el terminal de salida. Aunque nosotros conocemos este formato que más o menos viene desde este año, 1968, ha habido otras construcciones, ¿no? Una implementación con válvulas, una implementación con transistores discretos, que en este caso es un circuito impreso con transistores eh, puestos sobre él y componentes pasivos, resistencias y otras cosas que puede haber acá. Con una terminal tipo peine para insertarlo en un sistema más grande. Y al día de hoy se consiguen todavía eh, implementaciones en este caso 741 en tamaño gigante hechas con transistores discretos. Es simplemente como una curiosidad, pero el hecho es que a lo que voy es que los amplificadores operacionales no necesariamente tienen que verse así, sino que pueden tener otras formas constructivas. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el amplificador operacional ideal. Por supuesto, un amplificador operacional ideal es una idealización de un amplificador operacional real, es decir, las características de un amplificador operacional ideal van a ser distintas a la de uno real. Por el contrario, un amplificador operacional real tendrá características que tratarán de aproximarse al caso ideal, por decir así. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que definen a un amplificador operacional ideal? Bueno, una resistencia de entrada infinita. Eso significa que el amplificador no va a cargar al circuito donde yo lo inserto. Una resistencia de salida cero, nula. Eso significa que tampoco su tensión de salida va a variar con la carga. Una ganancia de lazo abierto, G, que va a ser infinita. En el caso de los amplificadores operacionales reales es muy elevada. Eh, un ancho de banda infinito. Esto significa que un amplificador operacional ideal amplifica de igual manera eh, a cualquier señal con independencia de cuál sea su frecuencia. Bueno, nosotros sabemos que eso no es cierto porque, bueno, un amplificador cualquiera sea va a responder mejor a señales de una frecuencia que a otras, pero por supuesto estamos hablando del ideal. El ideal es
con independencia de la frecuencia amplifica igualmente bien a todas. Y después, otro factor importante es que la tensión de salida va a ser cero si las dos tensiones de entrada son iguales. Es decir, si yo acá, ¿ven? Esto es el símbolo que vamos a ver un poquito ahora después qué es lo que es. Pero para este caso particular, esta característica me dice que si las dos señales de entrada son iguales, la tensión de salida va a ser cero. Esto significa que el amplificador operacional rechaza a las señales que son comunes a las dos patitas de entrada. Ese nivel de rechazo se define como la relación de rechazo al modo común. En el caso del operacional ideal, bueno, la relación de rechazo al modo común es infinita. En los amplificadores reales, por supuesto, va a ser lo más alta que se pueda. Bueno, fíjense ustedes cómo se implementa un modelo, ¿no?, de un amplificador operacional ideal, ¿no? La resistencia de entrada, la resistencia de salida. Fíjense acá yo tengo un generador de tensión que me va a dar una tensión a la salida que va a ser igual a la ganancia del lazo por el valor de la tensión de entrada, de la amplitud de la tensión de entrada. Y fíjense ustedes que en todo este modelo no aparecen ni inductancias ni capacitancias. Eso implica que la amplificación de este amplificador es independiente de la frecuencia. Lo cual dijimos en el caso real no es cierto, pero estamos viendo una idealización. Bueno, fíjense ustedes lo que vamos a definir ahora. Ven ustedes acá, ¿no? Para el amplificador operacional, la tensión de entrada es esta, que va a ser la diferencia de las dos tensiones de entrada. O sea, vean acá, ¿no? Bin, que me va a dar finalmente la tensión de salida, cuando se multiplica por la tensión, por la ganancia de lazo, es esta, que es la diferencia, ¿ven? BD. En vez de poner BD, yo puedo poner esta Bin, es exactamente lo mismo. Bueno, yo acá pongo BD porque, en fin, tipié eso. Pero digamos, conceptualmente es la misma cosa. Es decir, BD va a ser la diferencia entre las dos señales. O sea, B más menos B menos. Y la tensión de salida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la tensión, ¿no?, la tensión diferencia de las dos multiplicada por la ganancia de lazo abierto. Es decir, la tensión de diferencia multiplicada por la ganancia de lazo abierto del amplificador. Bueno, entonces fíjense en lo que ocurre, ¿no? Fíjense ustedes la consecuencia de esto que yo acabo de decir. Si la ganancia es extremadamente grande, cuando yo despejo BD de esta formulita, ¿ven? ¿Cómo hago para despejar BD de esta fórmula? Bueno, a esta G la paso dividiendo a BO. Entonces, si G es extremadamente grande, cuando yo hago BO dividido G, me da un número extremadamente chico. En el caso ideal, si G es muy grande, si G es infinita, BD me va a dar 0. ¿De qué forma BD me da 0? Bueno, para que BD me dé 0, las dos tensiones tienen que ser iguales. ¿Ven? Acá. ¿Ven? Entonces, una característica importante de los amplificadores operacionales ideales es que la tensión en las dos entradas, acá, ¿ven? La diferencia de tensión me da 0 porque las dos tensiones de entrada son iguales. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo una determinada tensión acá, esa tensión va a aparecer en la otra pata. Si yo pongo, no sé, por ejemplo, 3 bolas acá, bueno, me van a aparecer 3 bolas ahí. Eso es lo que significa. Bueno, finalmente que la resistencia de entrada tiende a infinito, ¿ven? Como dice acá, finalmente esto, ¿no? ¿Ven? Significa que la corriente de entrada va a ser cero. Si yo tengo una resistencia de entrada extremadamente alta, no cabe duda que la corriente de entrada va a ser extremadamente pequeña. En el caso ideal, para una resistencia de entrada infinita, la corriente de entrada va a ser cero. Buah. Entonces, a nosotros nos va a interesar analizar circuito con amplificadores operacionales ideales. Bueno, ¿cómo se analizan esos circuitos? Bueno, para analizar esos circuitos hay que seguir estos tres pasos que están acá.
primero que nada se analizan aplicando nodos, ¿no? Entonces, yo tengo que aplicar el método de nodos a la pata inversora, después aplicar eh, el método de nodos para obtener la ecuación de nodos para la pata no inversora, y luego resolver todo eso recordando que b menos es igual a b más. Lo que vamos a hacer es tratar de clarificar un poco con un ejemplo para que después podamos hacer algún ejercicio. Bueno, fíjense en cómo es esto. Supongamos que yo quiero resolver este circuito. ¿Qué significa resolver ese circuito? Bueno, significa encontrar la transferencia del circuito, que en este caso va a ser la amplificación del circuito, va a ser la ganancia que va a tener este circuito. Nosotros hablábamos recién de la ganancia de lazo abierto. Yo acá voy a tener una ganancia de lazo cerrado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lazo cerrado? Fíjense ustedes que mi amplificador operacional es este. Pero acá, como se puede ver, yo estoy conectando la salida, ¿ven?, con una de las entradas. Eso se llama realimentación. Es decir, tomar parte de la señal de salida y luego inyectarla a la entrada se llama realimentar. ¿Eh? La ganancia que yo tengo, cuando tengo el amplificador realimentado, como en este caso, se llama ganancia a lazo cerrado. ¿Eh? O sea, la ganancia cuando tengo una realimentación se llama ganancia a lazo cerrado. Mientras que la ganancia cuando no tengo ninguna realimentación se llama ganancia a lazo abierto. Yo lo que voy a encontrar, en este caso cuando resuelva, es la ganancia a lazo cerrado, que en este caso la vamos a llamar AB. ¿Eh? AB, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Bueno, ¿cómo hacemos? Me paro en este nodo. Me paro en este nodo. Y planteo el método de nodos para encontrar una ecuación de nodos para ese nodo. ¿Cómo va a ser? Bueno, si esto de acá es B menos, ¿ven? B menos, yo tengo que hacer B menos por 1 sobre Rin más 1 sobre RF, ¿ven? Y plantear acá este término que vemos acá. Luego voy a hacer a eso que acabo de plantear, voy a restar menos Bout por 1 sobre RF menos Bin por 1 sobre Rin, ¿ven? Acá, Bout por 1 sobre RF menos Bin por 1 sobre Rin. Y todo esto va a ser igual a 0, como planteamos siempre la ecuación de nodos. Ahora bien, fíjense ustedes en este circuito. Dijimos, las dos tensiones son iguales estas dos. Si yo acá tengo 0, porque puse la masa, porque conecté a masa, acá también voy a tener que tener 0. O sea que B menos va a ser 0. Si yo tengo B menos que es 0 acá, 0, si todo esto vale 0, cuando yo lo multiplique por cualquier cosa, va a resultar en que todo este término va a ser 0. Así que este término finalmente va a terminar desapareciendo y me va a quedar todo el resto, ¿ven? Todo esto de acá, ¿ven? Todo eso de ahí. Eso de acá que yo acabo de resaltar es esto, ¿ven? Que está acá. Eso, ¿ven? Esto es exactamente lo mismo que esto, pero bueno, ¿ven? Sin eso de ahí, porque ese fue porque vale 0. De esta fórmula, yo lo que voy a tratar de despejar es la ganancia, va a ser Bout sobre Bin. ¿Cómo hago? Bueno, como me parezca, eso lo puedo resolver como yo quiera. Yo acá lo que hice fue este término, ¿ven? Que está negativo, ¿ven? Bin por 1 sobre Rin, lo pasé a este lado. Entonces me queda 0 más, cuando yo paso esto que está negativo para este lado me va a quedar positivo y me va a quedar 0 más Bin por 1 sobre Rin. Y por supuesto me queda solamente eso porque el 0 no lo anoto. Y después acá, ¿qué hago? Bueno, lo que hago, como yo quiero despejar, ¿ven? Bout sobre Bin. Este Bin, ¿ven? Lo paso dividiendo para este lado y esta RF la paso para acá multiplicando. De tal manera que me queda, ¿ven? Bout sobre Bin a la izquierda y a la derecha esta RF va a aparecer acá arriba. El menos ese lo paso, puedo considerar que acá hay un menos 1, ¿ven ahí? Y pasarlo por el otro lado dividiendo y por lo tanto el menos en definitiva termina pasando al otro miembro.
Como consecuencia, ¿cuál va a ser la ganancia a lazo cerrado de este dispositivo, así como está armado? La ganancia de lazo cerrado AB va a ser menos RF sobre Rin. ¿Eh? Es muy fácil de recordar porque ven, es esta resistencia dividida esta resistencia de acá. Bueno, esto es para este circuito. Yo ahora acá les voy a dejar otro circuito para que ustedes resuelvan aplicando el método de nodo. Es muy importante que apliquen el método de nodo para resolver porque bueno, es lo que estamos viendo y lo que después vamos a aplicar. Para que encuentren también la ganancia a lazo cerrado de este pequeño circuito de acá. Por supuesto, intenten hacerlo, después estaremos en todo caso contestando las dudas y subiendo un video de cómo se resuelve. Yo por supuesto también les voy a dejar la filmina, digamos, las hojitas estas que yo estoy usando para hacer el video para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, em, ¿de dónde saqué esto? Bueno, por supuesto hay muchos libros. Este es uno de los libros, ¿ven? Este es Saban, Roden y Carpenter. Es un excelente libro que trata este y otros tantos temas. Tiene un capítulo dedicado a amplificadores operacionales ideales que vale la pena leer. Es muy interesante y muy didáctico, muy sencillo de entender. Pero bueno, si no lo consiguen o si no lo tienen a mano, una fuente de información siempre a tener en cuenta es la Wikipedia, tanto en inglés como en castellano. Por lo general siempre la versión en inglés está un poco más desarrollada que la versión en castellano, pero uno puede acudir a una o a otra indistintamente. Bueno, quedo a disposición para todas las dudas que puedan tener y por supuesto espero sus comentarios. Será hasta el próximo video.